Entonces, arrancamos. Cualquier consulta la pueden realizar a través del chat, por favor. Vamos a llegar a describir unos procedimientos en videos y lo propio, un manual para la parte práctica de microbiología general y aplicada el día de hoy. Y esto se va a facilitar también en el pack de recursos, ¿no? Tenemos un contenido de 13 prácticas que les convendría a ustedes realizar. Vamos a explicar una práctica uno de un examen microscópico bacteriano mediante morfología, forma que van a llegar a tener colonias de bacterias y tinciones. La segunda de preparación de medios de cultivo que es importante, ¿no? Para cualquier siembra microbiológica de cualquier tipo de microorganismo vamos a tener que ejecutar este paso. Aislamiento y Aislamiento y obtención de cultivos bacterianos puros. Vamos a estar viendo algún material de referencia. También facilitado en el par de recursos, pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias. Muy importante, ¿no? Nosotros podemos hacer marchas analíticas y ver qué bacteria posiblemente está en mayor proporción en el cultivo. Efectos de factores ambientales en el crecimiento microbiano. Esto es clave, ¿no? Depende del factor temperatura, humedad, cantidad de nutrientes que puede existir para crecimiento microbiano. Las 6 vamos a observar que les convendría repasar o tomarlo en cuenta. Determinación de la sensibilidad de una bacteria a agentes antimicrobianos. En el caso de que existan antibiogramas, ¿no? Vamos a explicar en qué consisten esos. Práctica 7 hongos, que generalmente se llegan a abordar. La 8 ecología de interacciones microbianas. La 9 de análisis microbiológico del agua. Esto es muy importante, ¿no? El agua es materia prima muchas veces para la industria de alimentos. El agua sirve también como material de aseo o higiene para industria de alimentos y hay que ejercer control microbiano a la misma. La 10 de determinación de comunidades microbiológicas presentes en el suelo. La 11 de análisis microbiológico en alimentos cárnicos. En esta oportunidad vamos a abordar, en otra vamos a abordar otro rubro, ¿no? Análisis microbiológico de ambientes y superficies que también lo van a profundizar a lo largo de la semana, pero de entrada les vamos a dar parte del material, ¿no? Y análisis microbiológico para personas manipuladoras en industria alimenticia. ¿Qué les parece? Ese va a ser el contenido a abordar el día de hoy y piden que se va a facilitar las diapositivas en el pack. Como normas de bioseguridad, puesto que vamos a trabajar con microorganismos que pueden descontrolarse en algunos casos, necesitamos estas normas y aplicarlas para prevención de posibles incidentes en el laboratorio. Uno siempre es utilizar la bata reglamentaria de laboratorio, generalmente blanca, ¿no? Para hacer control de higiene incluso. Se puede también hacer hisopado de este tipo de prendas. Evitar el uso de sandalias o zapatos abiertos o absorbentes, ¿no? No se debe guardar ni consumir alimentos dentro del laboratorio, está prohibido por contaminación cruzada que podría existir, falsos positivos o negativos. Depositar los desechos que se vayan a producir de todos los análisis en el lugar correspondiente para material biológico o reciclable, ¿no? Vamos a tener un tacho rojo específico para microorganismos, por ejemplo, y sus residuos. No utilizar aparatos de distracción, nada de auriculares Bluetooth, que está de moda, ¿no? Ni celulares, ni otro tipo de artículos. Evitar esterilizar, es decir, el material contaminado antes de poder desecharlo. Lo que vamos a hacer en laboratorio son siembras de cultivos microorganismos y muchas veces nos van a dar positivo. Dichos microorganismos tienen la facilidad de poder reproducirse, si los vamos a llegar a
soltar sin poder eliminarlos, ¿no? Al decir eliminarlos, vamos a tener que autoclavar este tipo de análisis que se hayan hecho para recién manipular el contenido con seguridad, ¿no? Puesto que podríamos contaminarnos con ese tipo de agentes microbiológicos. Emplear guantes, gorros, tapabocas y demás. Requeridos lavarse las manos antes y después de hacer cualquier tipo de actividad o práctica. Marcar debidamente las muestras. Esto representa un riesgo biológico, ¿no? Cuando está autoclavado, obviamente procede a identificar si está autoclavado o no. Informar inmediatamente a cualquier coordinador, jefatura inmediata en caso de incidencias, ¿no? Cada sesión de laboratorio va a tener que cumplir este tipo de actividades de forma cuidadosa. La mesa debe estar libre de otros materiales de trabajo para poder hacer las actividades de siembra, ¿no? Y si es que tenemos una campana de flujo, por ejemplo, va a ser mejor, puesto que ya va a estar delimitado. Tubos que contienen suspensiones de microorganismos deben manipularse al lado del mechero siempre, ¿no? Al extraer una muestra, inoculo desde el tubo deberá mantenerse en posición siempre horizontal para evitar que el microorganismo vaya a contaminarse. Hay que flamear tubos si vamos a trabajar con tubos con el correspondiente mechero, ¿no? Arranquemos con la práctica 1, examen microscópico bacteriano respecto a morfología y tinciones para microorganismos. Todo esto va a ser facilitado, no se preocupen, a través del pago de recursos, ¿no? De forma gratuita. Estamos con la parte introductoria. Los microorganismos se encuentran presentes en cualquier tipo de medio que contenga las tres A, ¿no? La posibilidad de poder ser habitado o alojamiento, alimento y agua. Es decir, puede estar presente en animales, suelo, partes de la piel y demás, pero debido a su pequeño tamaño, obviamente no visible de forma simple a la vista, lo que se ve en en las placas son ya un conglomerado, ¿no? Unidades formadoras de colonia. No son bacterias entre sí, son un conjunto de bacterias. Pero debido al pequeño tamaño se necesita muchas veces uso de microscopio, ¿no? Para poder observar algún tipo de microorganismo en específico. El examen microscópico de microorganismos vivos y el examen microscópico de microorganismos muertos, ¿no? Podemos tener dos tipos de exámenes. En la práctica que acá se iba a realizar, se llevará a cabo el examen de microscópico de microorganismos muertos, ¿no? Se realiza mediante una observación de un microscopio con alta resolución en lo posible y a ello le vamos a añadir las preparaciones fijadas y teñidas, ¿no? Cosa que podamos observar bacterias gram positivas, gram negativas en esta sección. Ofrecen ventajas principales. Uno, la tinción aumenta el contraste entre la célula y el medio que la rodea. Es por eso que se usa siempre la tinción, ¿no? En breve vamos a ver materiales. Permite distinguir diferentes tipos de células bacterianas, como por ejemplo, tinciones de Gram son una opción, o tinciones de Ziel-Nielsen, ¿no? La segunda opción. Permite establecer morfología, es decir, la forma de la bacteria, ¿no? Si son bacilos, si son cocos, va a ser lo primero que vamos a poder diferenciar. Su agrupación y algunas estructuras específicas. Este tipo de preparaciones se basa en la extensión que vamos a realizar. Procedimiento 1.
La fijación y procedimiento 3, la tinción, ¿no? Vamos a teñir ese conjunto de bacterias. Esas son las tres operaciones que se ejecutan. Entre la extensión consiste en depositar asépticamente en el centro de un portaobjetos, que es un material de vidrio específico para el microscopio, ya viene incluido en el kit del microscopio que vamos a adquirir. Y con ayuda de un asa de siembra vamos a colocar 1 a 2 gotas de una suspensión que contiene microorganismos, ¿no? Puede ser para la práctica, ¿no? Yogur, algún tipo de cultivo en los cuales se lleguen a tener microorganismos presentes. Lo propio, luego con el asa estéril se procede a expandir la gotita sobre la superficie del portaobjetos de manera que se quede uniformemente repartida, ¿no? En toda la superficie del portaobjetos. La segunda operación es la fijación. Después de ser extendidos los microorganismos se deben adherir al portaobjetos, ¿no? El cual se van a llegar a teñir. Para el caso de las bacterias, la fijación es por calor. En este caso es un método físico utilizado comúnmente, ¿no? Se fija por calor, se seca, por así decirlo, ¿no? Para que se evite su movimiento, pero también se recurre a compuestos químicos como el formaldehído, ¿no? Podemos fijar con formaldehído a nuestras bacterias. O ácido ténico o alcoholes, que es el método químico que sirve para fijar. En la práctica se puede utilizar el calor para matar las bacterias y añadirlas al portaobjetos. Ahí tenemos el segundo paso. Es relativamente sencillo, ¿no? El tercer paso y último es la tinción. Una vez que ya está fijada la muestra, se procede a su tinción, para lo cual se puede utilizar varios colorantes, ¿no? Existe una gama de colorantes específicos. La mayoría de ellos son compuestos orgánicos que tienen una afinidad específica por componentes celulares. Incluso hay fosforescentes, ¿no? Les comento. Muchos de los colorantes corresponden a células cargadas positivamente, es decir, son colorantes catiónicos como el azul de metileno, ¿no? Muy utilizado en todo lo que es laboratorio. Cristal violeta es otro de ellos, o safranina también, y se combinan con gran afinidad a los constituyentes celulares cargados de forma negativa, ¿no? Depende de la carga de la célula, tales como ácidos nucleicos, polisacáridos que tenga la célula. También existen colorantes aniónicos para cargas negativas, ¿no? Que se combinan con componentes celulares cargados positivamente, como proteínas. El tercer grupo de colorantes está formado por compuestos que se combinan con los materiales lipídicos de las células y son utilizados para localizar depósitos de grasa, por ejemplo, como el colorante negro surano, así se llama. Entonces, extendemos, fijamos y teñimos. Existen sustancias también químicas llamadas mordientes, ¿no? Así se llaman, que son capaces de combinarse con la estructura de una célula de manera que los colorantes se vayan a teñir mejor y cuando la célula haya sido tratada con la sustancia, los mordientes no son colorantes, ¿no? Ayudan a que se fije un color específico, como el ácido ténico o ácido tánico, ¿no? Con eso se procede a la parte de las tinciones especiales, si es que requerimos, ¿no? Aún son utilizadas las técnicas, dada su facilidad, uno, dada también los recursos económicos que son menos y el tiempo de
análisis, ¿no? Que es menor muchas veces. La tinción puede, la tinción deberá usarse con precaución, ya que puede conducir a errores debido a que las moléculas de los colorantes forman precipitados. Es decir, mi colorante debe estar bien disuelto para poder hacer la técnica de tinción, ¿no? Puesto que suele formar grumitos muchas veces cuando está mal disuelto y podemos confundir esos pequeños grumos del colorante como si fueran bacterias, ¿no? Tipos de tinciones, hay la tinción simple, por ejemplo, en las cuales se emplea solo un colorante. Muy sencillo, ¿no? Es una tinción simple. Pero también hay tinciones diferenciales en las que se puede emplear más de un colorante. En este caso, nuestra tinción simple de un solo colorante, al extender previamente fijado ese tipo de células bacterianas, se aumenta el contraste de las células para que se puedan observar adecuadamente en el microscopio, ¿no? Clarito van a aparecer ligeramente diferenciadas en color. Uno de los colorantes más indicados es el azul de metileno, que actúa rápida y suavemente sobre las células bacterianas y no oscurece los detalles celulares, ¿no? Además de ser útil para detectar la presencia de bacterias en nuestro medio, como en este caso lo que vamos a ver en los materiales, ¿no? Lo primero que vamos a necesitar son cajas Petri con cultivo bacteriano. Vamos a necesitar porta objetos que viene añadido o es parte de un microscopio generalmente. Un asa de siembra, y esto lo vamos a ver visualmente en el curso, ¿no? Lo propio van a llegar a tener los catálogos de materiales para microbiología, solución de azul de metilenos, rejillas de tinción, bandejas, agua, papel absorbente y aceite de inmersión. Esos son los materiales para esta práctica. El procedimiento, y vamos a ver la figura en breve, con ayuda de un asa de siembra previamente esterilizada en el mechero Bunsen, extraemos asépticamente, es decir, sin tocar otra superficie, ¿no? Sin tocar bordes de materiales y demás, una pequeña proporción de la colonia bacteriana que se va a encontrar en el cultivo y la depositamos en el portaobjetos con agua destilada. Son gotas que yo debo añadir, ¿no? Extendemos la porción de la colonia con la gota en el portaobjetos y podemos ayudarnos con el asa de siembra, ¿no? Fijamos lo extendido según lo que hemos descrito, ¿no? En este caso podemos utilizar la llama del mechero para fijar. Depositamos ahora el portaobjeto en la rejilla y procedemos a teñirlo con azul de metileno. Dejamos actuar dicha solución por un minuto. Ahí está el procedimiento, ¿no? Esto va a estar facilitado dentro de los recursos o el pack de recursos. No se preocupen, lo van a poder analizar también a detalle. Eliminamos parte del colorante, puesto que todo se va a tornar azul, ¿no? Con pequeños chorros de agua. Secamos con papel absorbente presionando suavemente el portaobjetos y luego extendiéndolo suavemente a la llama del mechero. Llevamos la preparación al microscopio y podemos jugar ya con los aumentos del microscopio, ¿no? 10 a la X, 40 a la X, agregamos una gota de aceite de inmersión y, y enfocamos el objetivo de inmersión a 100X, ¿no? Para poder observar adecuadamente todas las bacterias en su mayor proporción. Y determinamos la observación, ¿no? Eliminamos su preparación de la bandeja. Ahí están las operaciones de extendido, ¿no?
con el asa y algunas gotas nos vamos a ayudar para extender a lo largo del cubre objetos la alícuota de muestra, ¿no? Posteriormente vamos a proceder a la fijación que va a ser con el mechero, ¿no? Vamos a tratar de que se seque un poco la solución. Secándola se va a fijar de forma adecuada. Y posteriormente ya podemos teñirlo con el colorante azul de metileno, que ya puede estar preparado en un gotero, ¿no? Posteriormente lavamos con agua destilada, acá, ligeramente, y ya podemos llevarlo previamente secado al microscopio. En eso consiste la tinción simple, ¿no? Algunas operaciones que son básicas, pero son hasta hoy en día utilizadas en la industria. En cuanto a nutrientes, se pueden desnaturalizar, autoclavo el agua muy bien y en una cabina de flujo laminar con mechero adiciono agua. Sí, para evitar contaminación cruzada podemos autoclavar nuestra agua, ¿no? Siempre debemos tener agua autoclavada en nuestro laboratorio, 1, 2, hasta 4 litros, ¿no? Autoclavada el agua para este tipo de operaciones con microorganismos, cosa de que no vaya a existir contaminación como mencionábamos. Un método de esterilización también es la filtración para esterilizar suero. Es así, ¿no? La filtración se usa, lo vamos a ver en aguas. Estamos en la primera práctica, tenemos 13 a observar. Los cultivos se autoclavan. En breve vamos a ver lo que es preparación de cultivos. Interesante la temática de microbiología, ¿no? Entre las familias de bacterias podemos diferenciar dos básicas, ¿no? Las gram positivas y gram negativas para esta parte, que son muy básicas, pero nos ayudan a observar parte de la familia a la cual pertenecen. Y para esto existe todo un atlas de microbiología, ¿no? El atlas de microbiología se va a facilitar en el pack de cursos del curso que inicia el día de mañana. Hay bastante bibliografía, son como 3 gigas que se está facilitando todo sobre microbiología, ¿no? Retornando, tenemos también la segunda parte de tinciones, ¿no? Las tinciones diferenciales que les mencionaba, ¿no? Ese tipo de tinciones como la de Gram y la de Wirtz me sirve para diferenciar estructuras específicas de microorganismos, ¿no? Si hay endosporas, flagelos, depósitos de grasas y demás, se van a distinguir. La tinción de Gram, por ejemplo, en este caso es una tinción que nos ayuda a diferenciar el tipo de bacterias gram positivas, ¿no? Que es parte de una taxonomía importante, genérica, general de una bacteria. El procedimiento de tinción de gram se inicia con una tinción de las células bacterianas fijadas mediante colorante básico cristal violeta se utiliza, ¿no? Tinción de Gram, entonces usamos cristal violeta. A continuación, con una solución de yodo, forma una laca con el cristal violeta y eso es insoluble en agua y solo mediante alcohol vamos a poder disolverlo, ¿no? O acetona en algunos casos, esos dos disolventes. Las células se tratan después con alcohol y se diferencian las células gram positivas que tienen el complejo colorante yodo y quedan azules, ¿no? Azulitas van a quedar las gram positivas al aplicar cristal violeta y alcohol. Ahí está el procedimiento una vez más, ¿no? El objetivo va a ser determinar morfología de bacterias gram positivas. Los materiales, una vez más, se utiliza cajas Petri, portaobjetos asa de siembra, solución de cristal violeta, Lugol, alcohol cetona, solución de fluxina o safranina,
rejillas de tinción, bandejas, agua, papel absorbente y aceite de inmersión. Y tenemos todo el procedimiento descrito acá, ¿no? Con la ayuda de la asa de siembra previamente esterilizada en el mechero, vamos a extraer una alícuota de cultivo o colonia bacteriana. Vamos a depositarla en el portaobjeto y con una gota de agua destilada vamos a facilitar su extensión. Vamos a fijar una vez más, pasándolo por la llama del mechero Bunsen encendida. Depositamos el portaobjetos con la muestra fijada. Teñimos con el cristal violeta 1 minuto también. Eliminamos el colorante con agua. Aplicamos Lugol, que es un mordiente. Recuerden que ayuda a colorear las bacterias el Lugol, ¿no? Por 1 minuto. Eliminamos el Lugol con agua. Decoloramos con una solución de alcohol cetona durante 15 a 30 segundos. Eliminamos el alcohol cetona con agua y teñimos con fucsina y o safranina, ¿no? Que va a ayudar a que tenga contraste nuestra lectura. Eso por 1 minuto. Eliminamos el colorante, secamos con papel absorbente presionando suavemente y llevándolo al mechero. Con eso vamos a observar la preparación de microscopio. Una vez más, ¿no? 10 a la X, 40 a la X, hasta 100 a la X, ¿no? Terminamos la observación y eliminamos la preparación en la bandeja. Ahí está el procedimiento una vez más visualizado, ¿no? Inciso A, B, C y así sucesivamente. Una serie de lavados, secamos y llevamos al microscopio. Y la tinción de Wirtz, ¿no? Es otro tipo de tinción. Ya hemos visto con estos tres tipos, ¿no? La de Wirtz sirve como evidencia para la formación de endosporas bacterianas cuyos constituyentes químicos son capaces de detener fuertemente el colorante verde de malaquita, ¿no? Quiero yo saber si hay endosporas, entonces vamos a emplear tinción de Wirtz y colorante verde de malaquita al 7,6%, adquiriendo el color de este tras la tinción, mientras el resto de la célula bacteriana se tiñe de color del colorante, contrastando lo utilizado. El objetivo de determinar la morfología de bacterias como endosporas bacterianas. Ahí está el procedimiento, ¿no? De los materiales. Una vez más, vamos a necesitar el cultivo. En este caso puede ser de Bacillus, el portaobjetos, el asa de siembra, la solución verde de malaquita al 7,6%, solución de safranina, rejillas, bandejas, papel absorbente, aceite de inmersión, microscopio, mecheros y fósforos, ¿no? El procedimiento es similar. Con ayuda de la asa previamente esterilizada, extraemos una colonia de bacilos, lo depositamos en el portaobjeto con una gota de agua destilada, extendemos, fijamos encendiendo el mechero y para esto se pasa 20 veces más o menos por el mechero, ¿no? Depositamos ahora el portaobjetos con la muestra fijada sobre la rejilla. Teñimos 6 a 8 minutos sin calentar con verde de malaquita, ¿no? Eliminamos el colorante con agua, 10 segundos. Teñimos con una solución de 0,25 de safranina por 15 segundos. Eliminamos safranina lavando con agua, secamos con papel absorbente y llevamos al microscopio de inmersión, ¿no? 100X. Y determinamos el grado de observación eliminando la preparación de la bandeja. Entonces vamos a llegar a determinar en ese tipo de tinciones este tipo de formas, ¿no? Muchas veces cocos, bacillus, vamos a llegar a diferenciar vibrions,
bacterias flageladas, las que tienen una serie de pelos, ¿no? Por así decirlo, que son vibriones en este caso. Y vistas en el microscopio se van a ver de esta forma, ¿no? Estas son distintos tipos de bacterias como endospora de Bacillus, ¿no? Vista a 500x del microscopio, ¿no? Eso es lo que vamos a poder observar mediante tinciones. Y esto se aplica también para formación. Hay preguntas básicas, ¿no? En el informe del laboratorio debemos colocar cuál ha sido el resultado que hemos obtenido y podemos extraer las imágenes del microscopio, ¿no? Tienen puertos USB generalmente y se pueden extraer imágenes del microscopio y hacer el informe completo, ¿no? Para describir la apariencia nos vamos a guiar del aumento que hemos realizado, por ejemplo, qué coloración se ha llegado a tener, cuál ha sido la forma celular, color de fondo y agrupación si se ha observado, ¿no? Preguntas para revisión, estas se pueden llegar a emplear para evaluar, ¿no? Pasemos a la práctica 2. Ahora sí, lo que consultaba, ¿no? Preparación de medios de cultivo. Para preparación de medios de cultivo, existen catálogos de todos los medios que también los vamos a facilitar, ¿no? Dichos catálogos son de marcas como Merck, por ejemplo. Ahí está el manual de microbiología, ¿no? Que lo pueden observar, que llega a tener prácticamente todos los cultivos específicos para industria de alimentos, ¿no? Aquí se recomiendan cuáles utilizar, por ejemplo, para huevos, derivados de huevos, cereales, lácteos, productos de pesca, productos de derivados del pescado y demás, ¿no? También se nombran y catalogan todos los cultivos deshidratados, liofilizados, medios que hay, condiciones de monitoreo que debemos llegar a ejercer y microorganismos, ¿no? Para poder encontrar esos cultivos. Incluso se tienen, como les comentaba, ¿no? La parte de número de específico de lo que es un cultivo que podemos llegar a utilizar para el fin selectivo, ¿no? Así es el manual de MED que llega a describir prácticamente todo sobre medios de cultivo, ¿no? Si yo quiero para cereales, esto ya lo vamos a profundizar en la temática de la semana que se viene. Lo propio, ¿no? PanReact también ha llegado mediante Cultimed a facilitar, son 500 hojas, ¿no? De todo lo que son cultivos que yo puedo ir solicitando, ¿no? Hay gelatina bacteriológica, hay glucosa saburó, por ejemplo, ahí está. Y hay bastantes tipos de cultivos que tienen características específicas, ¿no? Se ven a la triptona, por ejemplo. Es resultante de la digestión pancreática de caseína, ¿no? Llega a tener estas especificaciones. Estos medios de cultivo sirven para diferenciar bacterias, ¿no? pH, por ejemplo, al 2% me va a dar 6,5 a 7,5. Pérdida por desecación 105 grados centígrados, un 10%. Residuo de calcinación expresado en sulfatos 15% y nitrógeno total. Acá ya también la forma de conservación, siempre lugar fresco y seco, ¿no? Hay tipos de envases si yo quiero comprar los de 5 kilos, 500 gramitos, los de 25 kilos para laboratorios muy grandes, ¿no? Hay ese tipo de presentaciones que se pueden llegar a adquirir. Peptona carne, este es otro tipo de cultivo, ¿no? Y de eso se tratan medios de cultivo.
Cada uno de estos medios de cultivo que ustedes pueden observar tienen una forma de preparación específica y general. Observemos entonces la práctica de preparación de medios de cultivo. En breve vamos a ver un videíto para no retrasarnos. En la naturaleza los microorganismos se encuentran conglomerados, ¿no? Hay gran positivos, negativos, bacilos, cocos en un mismo medio de- en un mismo medio, ¿no? En el cual nosotros debemos saber cómo separar cultivos específicos y eso se realizan con cultivos selectivos como los que hemos visto, ¿no? Algunos. Eso llega a tener un requerimiento nutricional específico, un pH específico como hemos visto, los cuales ayudan a que algunas bacterias sí se proliferen y otras no. Los medios de cultivo se definen como cualquier preparado que puede ser sólido o líquido, ¿no? Que contiene todas las sustancias nutritivas para el desarrollo de microorganismos. Este debe ser estéril con el pH que hemos mostrado adecuado y estar protegido de contaminación ambiental. Esa es la clave. Si se llegasen a contaminar, me va a dar obviamente falsos positivos, ¿no? En general, todo medio de cultivo debe poseer uno de estos grupos de nutrientes, ¿no? Puede tener fuentes de hidrógeno, por ejemplo, puede tener aceptores de hidrógeno, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, sales minerales y factores de crecimiento o que ayudan al crecimiento. Eso y de forma específica tiene un medio de cultivo. De la clasificación de los medios de cultivo, existen medios líquidos, por ejemplo, llamados también caldos, ¿no? Uno de los más comunes es el caldo peptona, por ejemplo. Tiene sus ventajas y desventajas estos caldos, ¿no? Los otros son medios sólidos, comúnmente llamados agares, ¿no? Agar, por ejemplo. Por ejemplo, agar peptona, ¿no? Los medios de cultivo sólidos se obtienen a partir de medios de cultivos líquidos a los cuales se les agrega sustancias solidificantes específicas como agar-agar, gelatina, gel de sílice, y los agares no deben confundirse con el agar-agar, ¿no? Que es, este es un agente solidificante, ¿no? Según la composición química, los medios se pueden clasificar en dos, ¿no? Medios sintéticos artificiales, hechos específicamente de forma química para un tipo de bacteria, o medios naturales, ¿no? Los cuales han sido extraídos a partir de hidrolizados, extractos de células o tejidos o extractos de carne o de levadura o de peptona, ¿no? Pero de un medio natural. Otro tipo de clasificación son los medios comunes o básicos. En este caso, por ejemplo, el caldo común o agar peptona, ¿no? Son poco exigentes. Es decir, en ahí crece cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Hay medios enriquecidos, este medio ya es específico, en los cuales los cultivos comunes a los que se le agrega ciertos ingredientes enriquecen una condición específica nutritiva original, ¿no? Por ejemplo, agar sangre, puede llegar a tener sangre, ¿no? Que está constituido de agar peptona más 5% de sangre deshidratada. El caldo glucosado, lo propio, es caldo de peptona enriquecido al 1% de glucosa. Entonces ya es un medio enriquecido. Otro, existen los medios selectivos, son aquellos específicos creados y formulados químicamente para favorecer crecimiento específico y aislamiento de determinados microorganismos.
Es decir, pueden tener sustancias inhibidoras que van a evitar que algunos microorganismos crezcan y van a tener algunas sustancias que favorezcan el crecimiento de otros microorganismos. Se preparan incluyendo generalmente algunas sustancias inhibidoras como antibióticos, ¿no? Sales biliares, ejemplo, el agar SS o el agar EMB, al mismo tiempo son diferenciadores. Existen otros medios, otra clasificación, medios diferenciadores, ¿no? Favorecen el aislamiento de una especie dada a partir de un cultivo mixto, permitiendo reconocimiento y detección si existe una bacteria específica según una taxonomía que son propias de cada microorganismo, ¿no? Ejemplo, la hemólisis de glóbulos rojos, el agar sangre, o coagulación de plasma, fermentación de azúcares a través de cambios de pH, como azul de bromotimol o rojofenol, ¿no? Entonces, vamos a llegar a preparar medios de cultivo específicos y para eso vamos a necesitar el agar nutritivo, vamos a necesitar caldo nutritivo deshidratado, matraces Erlenmeyer de 250 ml, tubos de ensayo de 200 por 150 milímetros, ¿no? Es decir, 15 centímetros por 1,8 centímetros de ancho, agua destilada, cajas Petri estériles, algodón y gasa, espátula, vidrios del ojo, fósforos o encendedor, mecheros, cabina de flujo laminar, autoclave, baño María y balanza. El procedimiento es relativamente sencillo. En breves instantes lo vemos en video. Uno, vamos a pesar cantidad correspondiente para preparar un número específico de muestras, ¿no? Si yo necesito 100 muestras, voy a preparar calculando para las 100 una cantidad, ¿no? Si yo necesito para 500 muestras, voy a hacer el cálculo respectivo y preparar esa cantidad. En este caso, para fines didácticos, se prepara 50 ml de caldo nutritivo y 100 ml de agar nutritivo. Disolvemos dichas cantidades pesadas en el volumen correspondiente con agua destilada, ¿no? Utilizando los matraces Erlenmeyer, el caldo nutritivo se disuelve sin necesidad de calentar, dependiendo, ¿no? Si tiene agar, se calienta. Si no tiene agar, no es necesario calentarlo, se va a disolver más fácilmente. Para disolver agar nutritivo será necesario calentar en baño María por algún tiempo. El matraz deberá taparse con algodón y para evitar evaporación y agitarse de vez en cuando y evitar que se queme también, ¿no? Se puede llegar a eh, sedimentar en algún lugar y quemar. El medio estará disuelto cuando no haya formación de grumos, ¿no? Debe ser prácticamente transparente, no turbio. Si sigue turbio, hay que esperar un tiempo más, ¿no? Distribuir el caldo nutritivo en cantidades de 5 ml en tubos de ensayo y los tapamos. Esterilizamos estos tubos utilizando el autoclave a 15 libras de presión y 121 grados centígrados por 15 minutos mínimo, ¿no? De esa forma el cultivo ya va a estar esterilizado, es decir, no hay presencia de microorganismos en el cultivo. Y yo puedo hacer una siembra en blanco, ¿no? Para eso sirven las siembras en blanco, para ver que no se tuvo influencia del medio en el cultivo. Una vez esterilizados los medios, se dejan enfriar a temperatura ambiente, dejar enfriar el agar en el matraz hasta unos 45 grados centígrados. Y en condiciones asépticas, ¿no? En la campana de flujo laminar. Y posteriormente los podemos distribuir recién, dosificar en las cajitas Petri
de 20 ml cada una, ¿no? O aproximadamente 20 ml cada una. Una vez solidificados los medios, guardamos los tubos y las cajas en el refrigerador, es un medio de conservación, para ser empleados posteriormente según los análisis que se requieran. Y algunas preguntitas de examen acá, ¿no? Y han visto cómo se llegan a preparar los medios de cultivos, de que ese tipo de procedimiento, que lo hemos visto, y sirven para el crecimiento microbiano y específico de algunas bacterias, ¿no? Marcas, hay por lo menos unas 10 marcas grandes en el mercado, Oxoid, Merck y demás, ¿no? Y en esos medios de cultivo vamos a nosotros cultivar y ver si existe proliferación microbiana. Esto aplicado para industria de alimentos es muy importante, ¿no? Hay límites y criterios, ¿no? Técnicos que hay que emplear, que lo vamos a ver a lo largo del curso. Los cultivos pueden tener, mencionábamos, ¿no? Aminoácidos, nutrientes inorgánicos, algunos hierro, nitrógeno, manganeso y demás, o otros alternativos, como pueden contener alguna cantidad de sal, agar agar, tampones, y lo hemos visto en el PDF de el catálogo de Merck, ¿no? Tienen sustancias específicas. Los objetivos de la práctica es preparar el medio de cultivo, manejar los instrumentos de uso rutinario y hacer un primer acercamiento para trabajo en condiciones de esterilidad. Pasemos a la práctica 3. Son 13 prácticas, nos faltan muchas, vamos a acelerar. Se trata de aislamiento y obtención de cultivos bacterianos, pero puros, ¿no? Es una técnica, una de las más usadas en el laboratorio de microbiología, ¿no? Aún sigue vigente. Es quizás el traspaso o siembra de microorganismos de un ambiente que ya se ha hecho una siembra a otro ambiente para otra siembra, ¿no? Para permitir que sigan sobreviviendo. Y esto lo emplean incluso industrias a nivel mundial para aislar microorganismos específicos, ¿no? Y poder crear productos o cultivos bacterianos. Los microorganismos se quieren de un aporte continuo de nutrientes. Con esto vamos a ayudar a que lleguen a vivir bastante tiempo, ¿no? Vamos a irse cultivando varias veces. El estudio de cualquier microorganismo requiere que se examine una sola especie a la vez, ¿no? El método analítico no puede aplicarse cuando se tiene una mezcla de varias especies. O sea, cuando tenemos un cultivo mixto, ¿no? Por eso es necesario trabajar con este tipo de cultivos puros, que se define como aquel que ha sido originado a partir de un solo tipo, una sola variedad de célula, ¿no? Idealmente uno debería aislar a una bacteria y luego transferirla a un medio de cultivo estéril para que se multiplique hasta obtener una gran población. Todas las derivadas de la bacteria original. La población así se va a denominar clones, ¿no? En este caso pueden tener certeza de que se tiene la herencia de cada miembro de la población idéntica a la inicial, ¿no? Excepto por mutaciones que pueden existir después de algún tiempo. El primer paso en el cultivo de microorganismos es la siembra, en la cual se realiza de diversas formas, ¿no? Ya sea siembras en superficie, directamente en placa, siembra en profundidad, como en los tubos pico de flauta, o siembras por agotamiento, ¿no? Esos son los tipos de siembra. Las técnicas de siembra varían de acuerdo a las características del microorganismo. Básicamente se emplean cuatro métodos para la obtención de un cultivo puro. Uno, la siembra por estría.
2, el método de siembra con rastrillo, el método de siembra con rótula y el método de siembra por dilución. Esos son los 4 métodos de obtención de un cultivo puro. La siembra en superficie mayormente se realiza por estrías, como el que hemos visto en la imagen, ¿no? Al decir estrías, nos referimos a esta imagen. Ahí están las estrías, ¿no? Que son rayas que vamos a ir generando o líneas que vamos a ir generando en el cultivo. Hay que tener en cuenta, uno, que el asa de siembra que se utilice para la superficie en los sólidos no debe enterrarse en el agar, ¿no? Es un pequeño roce que nosotros le vamos a hacer. No debe profundizarse, solo es un roce, ¿no? Igual precaución se debe tener cuando se extrae material, o sea, el inóculo de ella, ¿no? Todo se tiende a crecer para tener éxito en el cultivo de los microorganismos, ¿no? El asa de siembra debe traer una gran cantidad de material, una colonia de tamaño de una cabeza de alfiler por lo menos, es decir, es grande la colonia que se siembra para varios, que contiene varios millones de células, ¿no? De manera que una pequeñísima cantidad, a veces invisible, es suficiente para hacer este tipo de siembras en estría. El asa se desliza sobre la superficie traceando rayas, ¿no? De este tipo, de forma suave. Si se trata de un medio líquido, el asa con el inóculo se sumerge en el medio, ¿no? Luego se la quita. El objetivo de esta práctica es conocer técnicas de siembra de microorganismos para obtener cultivos puros, materiales las mismas, ¿no? Asas bacteriológicas, tubo de ensayo con suspensión bacteriana mixta, tubos con 9 ml de agua peptonada al 0,1% estériles, tubos con 5 ml de caldo nutritivo, cajas Petri con agar SPC, ¿no? Cajas de Petri estéril, cajas de SPC fundido, micropipetas. Estas nos van a ayudar a extraer muy pocos volúmenes, ¿no? 100 a 1000 microlitros. Puntas azules estériles que sirven para la micropipeta. Tubos de ensayo con agar SPC inclinado. Lápiz de vidrio. Fósforos, colorantes gram, microscopio, fósforo y cinta de enmascarar. Recuerden que ya se facilitó el pack, por si acaso, en solo 15 minutos va a estar habilitado. El procedimiento de la siembra de los microorganismos requiere el manejo de condiciones de esterilidad. ¿Cómo vamos a hacer la siembra? Esto en medios líquidos, ¿no? Con ayuda de una asa bacteriológica estéril, vamos a tomar una pequeña proporción de la o sea, de la suspensión bacteriana mixta que está contenida en el tubo con agua peptonada, ¿no? Y vamos a introducir el asa que contiene el inóculo de tubos de ensayo con caldo nutritivo estéril. Vamos a rotular cada uno de los tubos indicando la fecha y nombre de la muestra. Incubamos a 37 grados centígrados durante 24 horas y anotamos observaciones. Ahora la siembra en profundidad con una micropipeta estéril, es decir, la punta siempre está estéril, ¿no? Del tubo que contiene una suspensión bacteriana mixta, vamos a depositar en un tubo de agua peptonada de 9 ml para obtener una disolución 10 a la menos 1, ¿no? Repetimos el mismo procedimiento tomando del tubo de 10 a la menos 1, 1 ml
y lo transferimos a otro tubo de agua peatonal de 9 ml y obtenemos la solución 10 a la menos 2, ¿no? A partir de los tubos 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2 tomamos separadamente un ml y los depositamos en cajas Petri estériles vacías. Adicionamos 20 ml de agar estándar Count en las cajas Petri con las soluciones 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2 respectivamente. Agitamos suavemente las cajas con el medio de cultivo para homogeneizar en toda la superficie la muestra. Rotulamos las cajas indicando la fecha y dilución a la que se realizó. Cerramos la cajita e incubamos por 24 horas a 37 grados centígrados, anotando las observaciones y realizando el conteo de colonias que se haya tenido, ¿no? Es una técnica de siembra habitual. Ahí está el gráfico, ¿no? Mechero Bunsen, recuerden, esterilizamos el asa, tomamos una parte del cultivo mixto y la inoculamos, ¿no? Cerramos la tapa y eso la hacemos incubar. Otro tipo de siembra se llama siembra por agotamiento, ¿no? En la cual vamos a tener que dividir nuestra caja Petri en tres proporciones, de esta forma, ¿no? Y vamos a ir haciendo la siembra a lo largo de esas tres proporciones y en forma de zigzag. Por ejemplo, el sector uno es el sector más pequeño, ¿no? Y sirve para descargar el asa. Cada sección tiene su objetivo, ¿no? Con el asa de siembra previamente esterilizada, extraemos del tubo de ensayo que contiene flora bacteriana mixta un inóculo. Una vez cerrado el tubo, lo colocamos a una gradilla y con la mano izquierda levantamos parcialmente la caja Petri y descargamos suavemente el material en el sector uno con la mano derecha, ¿no? Las dos manos funcionan, trazando el zigzag de esta forma, ¿no? Cerrados y a todo lo ancho del sector. Posteriormente cerramos la caja. Esterilizamos el asa flameándola y mientras se enfría, giramos 90 grados la caja hasta el sector uno y le damos a la izquierda y el 2 hacia arriba a la derecha, ¿no? Y hacemos lo mismo. Unos 5 zigzags en el sector 2 pero invadiendo el sector uno, ¿no? Observen esta invasión que se dio. Hemos invadido el sector uno para llevar un poco de material del sector 2 a las siguientes estrellas. No deben tocar el sector uno. En esta forma se diluye el material quedando unas bacterias separadas de otras. Esterilizar de nuevo el asa. Giramos 90 grados nuevamente y ahora del sector 2 a la izquierda y el sector 3 a la derecha. Trazamos 5 zigzags, ¿no? Y en el sector 3 invadiendo parte del sector 2, como se muestra en este gráfico, ¿no? Esto es para siembra por agotamiento. Otra técnica, nos rotulamos la cajita, incubamos 37 grados centígrados, 24 a 48 horas y vemos los efectos que se haya tenido, si hubo o no aislamiento de colonias. En el sector uno generalmente no se obtienen colonias aisladas, pero sí en el sector 2 y en el 3. Segundo paso, tras el periodo de incubación, seleccionamos una, ojo, solo una de las colonias que se desarrolló.
la masa aislada que se tenga a lo largo de todos esos tramos, ¿no? Luego, con la mitad de la colonia, realizamos una tinción de Gram para determinar si está constituida por un solo tipo de bacteria. Anotamos su morfología y el Gram, ¿no? Si es positivo o negativo. Recordamos que había diferentes bacterias en la suspensión, de la cual se obtuvo el cultivo inicial. Ponerlas a estéril, sembramos la otra mitad de la colonia seleccionada en un tubo de agar nutritivo inclinado, ¿no? Tipo pico. Se hace estrías en zigzag desde el fondo hacia afuera del tubito, ¿no? Es decir, el tubo inclinado es de esta forma, por ejemplo, y vamos a hacer zigzag comenzando de esta parte hacia afuera, ¿no? Hasta el cultivo. En este momento el objetivo ya no es aislar colonias, sino tener el máximo desarrollo bacteriano a manera de un stock de cultivo. Rotulamos el tubo fecha y nombre, incubamos a 37 grados centígrados por 24 horas. Y tercer paso a cultivo obtenido en el tubo se denomina ya cultivo puro, ¿no? Ese es el cultivo puro obtenido. Preparamos un frotis, teñimos con la técnica de Gram y observamos el microscopio de inmersión el grado de pureza que hemos obtenido. Guardamos los cultivos puros en el refrigerador para su posterior clasificación e identificación. Esta parte de las gráficas de la técnica analítica que se realiza para cultivos puros, ¿no? Características ópticas que vamos a poder ver. Opaca, por ejemplo, no permite el paso de la luz a través de ella. O translúcida pasa algo de luz, pero no es suficiente para permitir visibilidad. Opalescente, apariencia suavemente indicente, ¿no? La pigmentación puede ser ninguna o en color específico, ¿no? Macroscópicamente puede verse en este tipo de colonias generadas, ¿no? Ahí están las colonias generadas y lo propio con los bordes, ¿no? Observen los bordes y aparte de los bordes también la elevación. Va a haber colonias abultadas o colonias planas, ¿no? Y eso se lo va a poder ver también en la placa. Pasemos a la práctica 4, pruebas bioquímicas para identificación de una bacteria específica. El cultivo tipo pico de flauta que hablábamos es este, ¿no? De aquí vamos a arrastrar hacia arriba cada uno de los de las siembras que hemos mencionado. Pasemos a ver la práctica 4, son 13. En este caso, esta práctica nos sirve para diferenciar tipos de cultivos, ¿no? Con la obtención de los microorganismos en cultivo puro, su identificación taxonómica constituye uno de los problemas fundamentales en bacteriología, ¿no? Hacer crecer es relativamente sencillo, pero aislar e identificar involucra todos esos pasos que hemos ido mencionando, ¿no? Todos los procedimientos de identificación taxonómica se basan en el supuesto de que el cultivo dado es puro, ¿no? Es importante asegurarse de que el cultivo que se estudia lo está realmente. La identificación taxonómica de bacterias se basa en sus características culturales, morfológicas, distinciones fisiológicas y bioquímicas, ¿no? Para las dos últimas se dispone de numerosas técnicas de laboratorio. El microorganismo en estudio se cultiva en presencia de sustancias nutritivas específicas y después se
detectan mediante activos específicos de productos generados por acción de microorganismos. A continuación vamos a describir las pruebas químicas más comunes, ¿no? La prueba de la catalasa, por ejemplo. La prueba de la coagulasa, de la oxidasa. Prueba de fermentación de azúcares. La prueba de citrato, la prueba de indol. La prueba de amoníaco a partir de urea. La prueba de rojo de metilo. Y la prueba de Voges-Proskauer, ¿no? 9 son las más utilizadas. Hay otras, pero estas son 9, ¿no? El objetivo está en conocer los métodos de identificación y los materiales que se va a utilizar para esta práctica es cultivo bacteriano puro de la práctica anterior, ¿no? Recuerden que hemos aislado en un tubito y hemos hecho la siembra, ¿no? Esa se va a utilizar. Masas bacteriológicas rectas y redondas, platillos estériles, palitos estériles, peróxido de hidrógeno, plasma de coagulasa, tiras de oxidasa, tubos inclinados de agar TSI, reactivo de naftol, reactivo de hidróxido de potasio al 40%, fósforos, tubo con caldo de fenol, más silosa manosa galactosa con la campana Durham, ¿no? Para este tipo de técnicas vamos a utilizar campana Durham, que es un tubo de vidrio que se coloca inclinado dentro del tubo, ¿no? Tubos inclinados de agar citrato de Siemens, tubos de agar SIM, tubos de caldo urea, tubos con caldo RMBP, reactivo de Kovacs, mechero sí, cinta de enmascarar. Veamos una prueba, ¿no? Para no retrasarnos. No sé si quieren ver la de la catalasa o coagulasa, pero hay que ver una prueba, ya que van a tener este material, ¿no? Esto es parte del pack, la presentación, que lo van a poder ver a detalle. La prueba de citrato, ¿no? Pues veremos la prueba de citrato. Permite determinar si el microorganismo tiene la capacidad de utilizar el citrato como fuente de carbono y energía en esta prueba. ¿Qué vamos a hacer? Es inocular un tubo que contiene agar Simon citrato inclinado con la bacteria en estudio. Incubar el tubo inoculado a 37 grados centígrados por 24 horas. El crecimiento bacteriano determina un viraje de color del medio de cultivo, ¿no? Es decir, va a cambiar de color el tubo, ¿no? Que contiene el cultivo, el cual contiene como indicador azul de bromotimol, por tanto, una reacción positiva se traduce en un cambio de color verde, ¿no? A un color azul. Entonces va a ir de verde a azul. Eso en cuanto a la prueba de citrato, ¿no? Y ahí están las demás pruebas que lo van a llegar a tener para mayor estudio de este seminario. Pasemos a la práctica 5, efecto de factores ambientales en el crecimiento microbiano. Sabemos que uno de los factores es la condición de nutrientes y factor ambiental específico, ¿no? A baja temperatura no van a crecer, a muy elevada temperatura tampoco van a crecer, ¿no? Hay zonas en las que sí se puede hacer crecimiento microbiano. En condiciones de laboratorio se debe proveer a las cepas de una fuente de carbono y energía. Y factor ambiental apropiado que optimice el crecimiento y su recuperación según las necesidades del investigador o analista, ¿no? Por lo anterior, los factores ambientales más influyentes son el oxígeno,
es un factor. La temperatura, el pH, es en sí el grado de acidez o alcalinidad y presión osmótica que tenga un alimento. Esas son las condiciones, ¿no? Veamos una condición específica, no sé, veamos todas, ¿no? En cuanto al oxígeno, ayuda y facilita el crecimiento de bacterias aerobias o microaerobias que necesitan menos del 21% de oxígeno o aerobias facultativas que además de oxígeno o en su presencia también son conocidos como aerobios, ¿no? Se realizan y realizan procesos de fermentación en ausencia de oxígeno. Y los aerobias estrictas son incapaces de crecer en presencia de oxígeno. El término anaerobio significa sin oxígeno, ¿no? La temperatura, lo propio, ¿no? Hay bacterias que pueden ser psicrófilas de menos 10 a 25 grados centígrados. Hay mesófilas de 15 a 45 grados centígrados. Y hay termófilas, ¿no? De 45 a 100 grados centígrados. Según este tipo de condiciones, vamos a poder definir también algunos tipos de bacterias. La acidez y alcalinidad pueden haber sustancias acidófilas que crecen en pHs bajos de 2 a 6, sustancias alcalófilas de 8 a 12, neutrófilas de 6,5 a 7,8, ¿no? Depende del medio. De la presión osmótica hay las halófilas, ¿no? Que pueden resistir cantidades de sal entre 6 a 15%. Las osmófilas que pueden vivir en presencia de altos valores de azúcar. Y las xerófilas, ¿no? Que viven en presencia de alta sequedad o ausencia de agua. El objetivo de la práctica mediante tubos de ensayos, ¿no? Vamos a tener caldos de E. coli, pseudomonas, nutritivo al 2% de sal, a 4, 6. Ensayos de contenido con caldo nutritivo de 4, 7 y 8. Tajaza de Hassbach, bases bacteriológicas, incubadora, mecheros y fósforo. Y con esto vamos a colocar a prueba nuestro laboratorio. Del oxígeno a partir de un tubo de ensayo con caldo nutritivo inoculado con E. coli, es decir, cepa con crecimiento de 24 horas mínimo. Sembramos con ayuda de una asa bacteriológica por estría por agotamiento en dos cajas de agar nutritivo. Una de las cajas la colocamos en la casa de Hassbach para anaerobiosis, ¿no? Llevamos la caja de Hassbach a la olla y lo incubamos por 24 a 48 horas por 35 grados centígrados. Finalizado el tiempo de incubación, vemos si se presentó o no crecimiento. Va a depender de eso, ¿no? Ahí está la jaza de Gaspar, ¿no? Esa es la jacita en la cual hay que llevarla para los cultivos bacterianos en condiciones anaeróbicas. De la temperatura, partimos de un tubo de ensayo con caldo nutritivo inoculado con E. coli. Sembramos por el método de estría en tres cajas de agar nutritivo, ¿no? La primera 25 grados centígrados, la segunda 35 y la tercera 45 por 24 a 48 horas. Vemos también los efectos de esas tres temperaturas. De la presión osmótica, hay un procedimiento, ¿no? A partir del tubo de ensayo con caldo nutritivo E. coli,
Sembramos en 3 tubos de diferentes concentraciones de sal, al 2%, 4 y 6%. Incubamos los tubos a 35 grados centígrados por 24 a 48 horas y finalizando el tiempo determinamos las condiciones de salinidad a las cuales puede adaptarse la bacteria. Del pH partimos también de un tubo de ensayos y vamos a hacer la siembra a pH 7, 4 y 8 a 35 grados centígrados por 24 a 48 horas. Finalizado vemos si hubo o no crecimiento bacteriano. Laboratorio 6, antibiogramas, sirve para la determinación de la sensibilidad de una bacteria a algún agente antimicrobiano. Vamos a acelerar. Hormigas de infecciones que pueden causar microorganismos en huéspedes, animales o vegetales, junto con su aislamiento y identificación se determina la susceptibilidad de estos frente a una amplia gama de antibióticos existentes, ¿no? Es por eso que para este tipo de prácticas se van a emplear medios de cultivo, estabilidad de antibiótico, cantidad de inóculos, rapidez de desarrollo con antibiótico y sin antibiótico, ¿no? Y periodo de incubación. Materiales, tubos de ensayo, placas, Miller, Hilton, también discos comerciales de antibióticos, sensidiscos, hisopos estériles, asas bacteriológicas, regla milimétrica, incubadora mechero y fósforo, ¿no? Lo que vamos a hacer es mojar el hisopo estéril con el cultivo líquido bacteriano y quitar el exceso de líquido haciéndole dar vueltas a lo largo de las paredes del tubo de ensayo. Pasamos el hisopo de la superficie del agar Mueller Hinton en 3 direcciones dotando la placa en un ángulo de 60 grados. Volvemos a colocar la tapa de la caja Petri y dejamos que la suspensión inoculada se seque durante 5 minutos por lo menos, pero no más de 30 minutos. Aplicamos discos de antibióticos sobre la superficie inoculada y presionamos suavemente hacia abajo con una pinza estéril. Flameada y enfriada. Los discos se aplican de manera que no haya distancia menor de 15 milímetros entre ellos para evitar zonas de inhibición por superposición. En los 30 minutos siguientes a la aplicación de discos, incubamos las placas a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. Concluido el periodo de observación, medimos el diámetro de la zona de inhibición hasta el milímetro completo más próximo desde la zona inferior de la placa. Y empleamos esto, ¿no? Si la área de inhibición de más de 25 milímetros, de entre 15 a 25 milímetros o menos de 10 milímetros, hay microorganismo muy aceptable, moderadamente resistente, y si es menos de 10 milímetros, hay microorganismo resistente, ¿no? Es decir, que tiene esa capacidad de aguantar este tipo de cultivos. Esa es la imagen de un ambiograma, ¿no? Ahí se puede observar la inhibición microbiana por lo que son antibióticos. Esos son discos de antibióticos, por ejemplo, que se coloca y es ahí donde se puede observar si hubo o no resistencia por parte de microorganismos a antibióticos. Pasemos a la 7 rápidamente, hongos. Relativamente sencillo, ¿no? Los hongos forman una estructura así esporulada, pueden formar hifas
Esas hifas pueden ser no septapa o cenocítica, ¿no? Forman micelios y esos micelios se van transportando a través del aire, ¿no? Son los que más pueden afectar los productos, por ejemplo. Ante eso se utilizan un procedimiento específico para determinación de hongos, ¿no? El cultivo de hongos en placas de agar saburó, por ejemplo, cultivo de levadura en placa de agar saburó, solución de lactofenol. Se usa porta objetos, cubre objetos, agujas de inserción para hongos, cinta pegante transparente, mecheros, fósforo, microscopio y la cinta de enmascarar. ¿Cuál va a ser el procedimiento para hongos de los cultivos de hongos en placas? Tomamos una muestra según la forma aspecto del micelio, puede ser algodonoso, aterciopelado u otro. Vamos a ver su pigmentación, elevación y consistencia, ¿no? Tomamos una lámina de porta objeto y colocamos en esta una gota de solución de azul de lactofeno. Seleccionamos una de las colonias aisladas con la aguja de disección. Tomamos una pequeña proporción de la colonia del hongo y también se puede tomar muestra de cultivo de un pedazo de cinta pegante. Con una aguja y una cinta pegante que tiene el inóculo, colocamos en el portaobjeto con azul del lactofenol, cubrimos la preparación con una lámina de cubre objeto. Examinamos al microscopio, ¿no? 4X y 10X buscando estructuras representativas. Cambiamos a 40X para observar mejor las estructuras seleccionadas y con ayuda de una asa bacteriológica redonda tomamos una pequeña cantidad de la colonia de levadura. Realizamos un frotis extendido y fijación de la misma, como se realizó en preparaciones microscópicas bacterianas. Observamos a alcance 10X y luego con el objetivo de inmersión hacemos observaciones y vemos y dibujamos las observaciones realizadas. Esa es la técnica para hongos, por ejemplo, y ahí están los resultados que pueden llegar a darse, ¿no? Haces la estructura de los hongos, forman hifas, ahí están las hifas y esas hifas lo propio, ¿no? Pueden llegar a formar lo que son los, los conidios y demás partes o estructuras específicas de un hongo, ¿no? Hacemos de interacciones microbianas respecto a la ecología, ¿no? Prácticamente pueden existir una serie de interacciones dependiendo tiempo, temperatura, medio y demás. Las interacciones positivas o benéficas pueden ser de varios tipos, ¿no? Puede ser comensalismo, protocooperación o mutualismo o simbiosis, en pro del crecimiento de ambos microorganismos, ¿no? O pueden ser interacciones negativas, que algunos inhiban crecimiento de otros. Por competencia, por ejemplo, amensalismo, parasitismo o predación, ¿no? Esas son las interacciones, pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo se pueden medir con estos materiales, ¿no? Un tubo de ensayo con caldo nutritivo de Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas y Bacillus subtilis. Con esto se va a experimentar, ¿no? En laboratorio. Vamos a tomar el cultivo de Trichoderma fusarium
cajas PET con agar nutritivo, con agar PDA, con disco antibiótico de amplio espectro, discos de papel, filtro estéril, hisopos estériles, asas bacteriológicas, pinzas, incubadores mecheros y fósforos, ¿no? Si existe amensalismo, vamos a emplear este primer procedimiento para determinar si hay o no. Y eso en un lapso de 24 horas, ¿no? Entre Staphylococcus aureus y el E. coli. Entonces, si no hay actividad, negativo vamos a colocar como resultado. Si hay actividad leve de inhibición, un símbolo más. Si hay actividad moderada, dos. Y si hay actividad fuerte de inhibición, tres, ¿no? En el deporte que se da. El segundo es el enfrentamiento dual, ¿no? Y el tercero es la técnica de estrías, una vez más que nos sirve. Hacemos análisis microbiológico del agua. En el agua puede encontrarse cualquier tipo de bacteria, ¿no? Desde las más peligrosas hasta las más comunes. En resumen, nos vamos a ir por el tiempo ya al cuadro directo, ¿no? Podemos tener agua potable o agua natural que vamos a tener que analizar. Para agua potable se emplea la metodología de filtración por membranas que me mencionaban en el chat, ¿no? Y para aguas naturales se pueden utilizar tubos múltiples de fermentación. Parámetros a medir en agua potable, E. coli, por ejemplo, coliformes totales, bacterias mesoaerobias. Y para aguas naturales, coliformes totales y fecales, lo principal, ¿no? Ante eso hay técnicas de filtración por membrana, donde vamos a utilizar un tipo de filtro específico, ¿no? Diseñado de celulosa de 0,45 micras de tamaño de poro, para que lleguen a detener la cantidad de microorganismos eh, más representativa. Y aparte de eso, vamos a emplear la técnica de tubos múltiples de fermentación mediante el número más probable, ¿no? Con esa tabla vamos a determinar cuánto de microorganismos existe en el cultivo. La segunda, la técnica de tubos múltiples de fermentación. Esto puede tardar hasta 72 horas y vamos a tomar alícuotas de un tubo hacia otro, ¿no? Materiales, muestra de agua de mar, potable, agua embotellada, cajas de PET con agar, en este caso Standard Blackout, también agar Chromatow. Y ante esto vamos a emplear tubos también de ensayo con tapas roscada, con caldo lauril sulfato, con campanita Durham, con caldo brilla con campana Durham, con caldo S de coli, también con tapas rosca, ¿no? Tubos de ensayo de 9 ml de agua peptonada de 0,1 estéril, filtros de fibra que comentábamos de 0,45 micras, pipetas de 10 ml estériles de 1 y 0,1 en micropipetas, ¿no? Puntas azules estériles, puntas amarillas estériles, y con eso arrancamos el análisis, ¿no? Algunos materiales más: alcohol, gráviles de algodón, equipo de filtración. Hay que armar este equipo con el Kitasato, ¿no? Observen. Armamos este equipo y podemos comenzar a hacer filtración por membrana. Fósforos, cinta de enmascarar, y el procedimiento para E. coli y coliformes totales
es este, ¿no? Instalamos el equipo de filtración, esterilizamos las pinzas, con las pinzas estériles tomamos la membrana estéril y lo colocamos sobre la membrana. Ajustamos el embudo a la base, aseguramos de que esté bien sujeto, depositamos el embudo de 100 ml de la muestra a analizar. Prendemos la bomba de vacío del sistemita que hemos hablado y filtramos una muestra de agua cuidadosamente. Quitamos el embudo y con las pinzas estériles tomamos la membrana que hemos llegado a filtrar de 0,45 micras y lo llevamos a una caja con Haga Cromo Cone, ¿no? Incubamos a 37 grados centígrados 24 horas y hacemos lectura de los resultados. Los UFCs, unidades formadoras de colonia por cada 100 ml, va a ser el número de colonias contadas en la placa, dividido entre el volumen de agua filtrada multiplicado por 100. Para mesófilos el procedimiento es similar. Instalamos el equipo de filtración, esterilizamos las pinzas. Con las pinzas estériles tomamos la membrana y la colocamos en el soporte. Así acá. Hemos llegado a colocar esto acá, ¿no? En su base. Depositamos en el embudo 100 ml de muestra a analizar. Prendemos el equipo de filtración, quitamos el embudo y llevamos el filtro a eh, a una caja Petri de agar blackout, ¿no? Incubamos a 37 grados centígrados 24 horas y hacemos lectura de resultados. Para determinación de coliformes fecales, lo propio, ¿no? Estos son termosresistentes mediante la técnica de tubos múltiples de fermentación. Vamos a determinar el número más probable, ¿no? Para esto hay que hacer un pre-enriquecimiento de la muestra, realizar diluciones seriadas, que esto está en las normas que vamos a facilitar en el curso, ¿no? En tres series de 5 tubos adicionamos directamente 1 ml, 0,1 y 0,01 ml de cada uno de los tubos que contienen 10 ml de caldo lauril sulfato o caldo deslactosado. Debemos tener en cuenta si la muestra problemas de que mayor número de disoluciones para ser analizada, pues vamos a necesitar más cantidades, ¿no? Incubamos a 37 grados centígrados por 24 horas y realizamos la lectura observando si hay presencia de turbidez, producción de gas en las campanas Durham y reportamos mediante la tablita que vamos a ver en breve, ¿no? Determinación de coliformes totales en los tubos positivos, es decir, en los que se genere aire en la campanita de Durham invertida. Sembramos dos asadas de cada uno de los tubos que contienen caldo verde brillante, en este caso en el caldo brilla, ¿no? Rotulamos en cada dilución que se ha llegado a realizar. Y de esta forma, ¿no? Esta es la siembra de aguas según las diluciones. Incubamos 24 horas a 35 grados centígrados y vemos las respuestas si existe turbidez y producción de gas, ¿no? Anotamos los resultados y nos vamos a ir a la tabla de McGrady de la página siguiente. Nos vamos a ir a esta tabla, ¿no? Vamos a determinar el número más probable en las muestras que hemos analizado. Lo propio con coliformes fecales y vamos a irnos a la tabla 2. Y este es el diagramita que se muestra de las diluciones, ¿no? Si voy a hacer 1 ml, si voy a hacer 0,1 ml o 0,01. Y de ahí nos vamos a la tabla
Ahí está, y yo debo ver, ¿no? En qué rango yo me encuentro. Puedo estar en acá, por ejemplo, si hemos tenido combinación de tubos positivos, índice del número más probable por 100 ml y la combinación de positivos, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro acá, ¿no? Tengo 5 tubos, uno y dos, ¿no? En el cual es probable que tenga 60 del número más probable de UFCs por cada 100 ml. Mucho va a depender del número de tubos que se encuentren con forma positiva, ¿no? Determinación de comunidades en el suelo, esto ya es aplicado también a otras ramas, microbiología de suelos, y se determina población bacteriana, ¿no? Ver la carga bacteriana total. Lo vamos a pasar rápido por el tiempo, ¿no? Hay que hacer una siembra en placas. Podemos determinar microorganismos amilolíticos o proteolíticos. Eso lo vamos a dejar en el pack desde cursos, ¿no? Y nos derivamos a la tablita una vez más del número más probable. Y la práctica 11 de alimentos cárnicos, ¿no? Que mencionábamos. La de alimentos cárnicos llega a tener microorganismos generalmente provenientes de Clostridium botulinum, por ejemplo, Salmonella, Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus o Staphylococcus aureus, ¿no? Esas son las que generalmente pueden verse involucradas en la rama cárnica. A partir de eso podemos hacer determinación de E. coli, secuento del número de mesófilos, aerobios, hongos, levaduras, Staphylococcus, esporas, Salmonella y determinación de Vibrio cholerae, ¿no? Esta es la cantidad que necesitan de materiales. Ya es amplia, ¿no? Determinar un microorganismo es más complicado. Y hacemos preparaciones de las soluciones seriadas, una vez más, ¿no? 10 a la -1, -2, -3, -4, hasta -6. Y hacemos la siembra y reporte de resultados. Siembra mediante la misma técnica, solo que cambiando a agar, ¿no? Vamos a cambiar a EMB, enzima azul de metileno. Hacer diluciones y esta 10 a la -3, 4, 5. Pipeteamos 0,1 ml, 100 microlitros y depositamos sobre la superficie del medio de cultivo. Con ayuda de una espátula de vidrio tipo Dibransky, extendemos cuidadosamente la solución. Incubamos a 37 grados centígrados 18 a 24 horas. Y transcurridos la incubación, revisamos las cajas, ¿no? Llegando a visualizar algunas que van a tener números de colonias mayor a 30 entre 300, ¿no? Procedemos a realizar el recuento y para esto lo llevamos a contabilizar las colonias que presenten brillo metálico característico de E. coli. Realizamos la prueba confirmativa para la identificación mediante pruebas bioquímicas, ¿no? Selectivas. También podemos determinar mesófilos. Ahí les vamos a dejar el procedimiento. Staphylococcus coagulas a positivo, hongos y levaduras, esporas de Clostridium con sulfitos de Eructor, Salmonella, Vibrio cholerae y todos los procedimientos, ¿no? La 12 trata de análisis microbiológicos de ambientes y superficies. A esto aplica también siembra de microorganismos y vamos a clasificar
dependiendo al número de microorganismos que encontremos en clases A, B, C y D. Los A van a ser con menor a una UFC encontrada en la placa en 4 horas, ¿no? 4 horas de exposición. La B5, la C50 y la D100. Respecto al máximo número de microorganismos viables permitidos, lo propio, ¿no? Está permitido menor a 1, menor a 5, menor a 100 y menor a 500 por metro cúbico. Puedo hacer cualquiera de los dos análisis, ¿no? Por 4 horas o por metro cúbico. Puede emplear placas de contacto, es una técnica, o métodos de hisopo, ¿no? Este hisopo hay que colocarlo dentro de un caldo y lo que vamos a hacer es siembra de ese caldo, ¿no? Ahí está para expresión de los resultados según el área, ¿no? Si el área es pi por r cuadrado, vamos a tener por un radio de 4.5, a cosa de que nuestra placa es de un diámetro de 9 centímetros, un área de 63.62 centímetros cuadrados. Y UFCs por cada placa por cada minuto. Resulta que tenemos UFCs por cada área total por minuto. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Se coloca una placa de 9 centímetros de diámetro en un área determinada durante 30 minutos. Incuba 24 horas de 35 grados centígrados y se cuentan 25 colonias. Calcular el número de UFCs por placa por minuto. Entonces, era de 3, ¿no? Si 25 UFCs se han creado en 30 minutos, X sería en un minuto. Y eso me da un resultado de 0,83 UFCs por placa por minuto. Eso y las preguntas de Sevisión, ¿no? Y la última, microbiología en manipuladores, lo propio, ¿no? Para esto se van a emplear placas del tipo Zodac, las cuales se pueden presionar en vestimenta, en manos o en cualquier superficie sospechosa. Materiales, cajas Petri, por ejemplo, tubos, hisopos, pinzas, cuchillas estériles, solución de hidróxido de potasio al 10%, alcohol, jabón, antibacterial, toallas desechables, portaobjetos, cubre objetos, aguas de disección, mecheros y ejecutamos el procedimiento. Es decir, realizamos la siembra en cada uno de los operadores. Esto se realiza ya en industria, ¿no? Y vamos a observar, una vez selladas las cajas e incubadas, cuánto se ha llegado a generar, ¿no? Eso va a tener que estar a 37 grados centígrados por 48 horas o 25 por 72 horas. Colocamos el raspado en un portaobjetos y podemos identificar qué tipo de bacterias probablemente estén presentes para manipuladores, ¿no? Y ahí está la bibliografía tomada. Ahora sí, veamos.